Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC, doctorado en Historia. Título de la investigación: Tunja entre 1857 y 1886. Una visión del espacio público a partir de las políticas del radicalismo liberal. Estudiante, arquitecto magíster, Adriana Paulina Giraldo. Este proyecto desarrollará una investigación histórica sobre la ciudad de Tunja durante el periodo del Olimpo Radical, que corresponde al periodo del Estado Soberano de Boyacá entre 1857 y 1886, y está enfocada hacia una variable fundamental, el espacio público, que posee unas variables interesantes dentro de la interpretación que se hará desde los gobiernos radicales. Las transformaciones políticas tienen impacto sobre la ciudad y nos permiten un acercamiento para entender cómo el espacio público se resignifica, así como su carácter y representación. Este se convierte en la identificación simbólica de grupos sociales distintos. Se realizará a partir de su configuración física, elementos materiales, presencias físicas. Es a través de estos como se darán en todo el país nuevas posibilidades de apertura. Expresa el diálogo entre la administración pública como propietaria jurídica del territorio, que faculta el dominio del suelo y garantiza su uso, y la ciudadanía, que ejerce un uso real del mismo, otorgándole carácter de dominio público y apropiación cultural colectiva. Es decir, la apropiación cualifica el espacio y permite las dinámicas para su uso y preservación. Esquema del problema. Tunja en 1850. ¿Cómo era la ciudad antes de las reformas del liberalismo radical? ¿Cuáles eran las percepciones que se tienen sobre ella? Tunja es en la actualidad la capital más alta de Colombia y por lo tanto una de las más frías, con una altura sobre el nivel del mar de 2.775 metros. Su altura máxima es de 3.200 metros, en límites con Cucaita, y su altura mínima es de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en límites con el municipio de Boyacá. Los límites naturales de la ciudad son las cárcavas. Tanto los muiscas como los españoles enmarcaron la población respetando estos límites. El límite sur es la cárcava de San Laureano y el límite noroccidental es la cárcava de San Francisco, que corresponden con los límites urbanos del siglo XIX. Estos límites solo se transgreden en el siglo XX. Incluso la cárcava de La Picota, más alejada por el sur que la cárcava de San Laureano y la cárcava de Santa Lucía, que se extiende paralela a la cárcava de San Francisco. Aunque la ciudad inicial ocupó la parte plana, hoy Parque Próspero Pinzón, y la plaza principal, hoy Plaza de Bolívar, con el tiempo se fue ocupando la montaña occidental y el valle norte, antiguo humedal del río Jordán. En la Tunja fundacional, la traza de las calles fue bastante irregular por las condiciones del terreno y la falta de pericia del alarife que intervino en ello. En los primeros años, el Cabildo repartió 77 solares, 70 huertas, 11 estancias, 44 caballerizas, en una cuadra, unos bohíos viejos y un cercado indígena, definidas por un cercado alrededor de una capilla en madera y paja. Las calles, paralelas al norte, que hoy se llaman carreras, eran 10 en total, porque 2 cuadras de la catedral, la pendiente se hace brusca y no se puede edificar. La plaza estaba entre la tercera y la cuarta. Las calles perpendiculares a estas, que hoy se llaman calles, eran 15. La plaza quedaría en la calle Sexta o calle Real y la Séptima. En el extremo septentrional de la ciudad, ya en su arrabal, las calles no guardaban orden. El resto de las cuadras eran irregulares y no estaban tiradas a cordel. La 10ª es la última calle, que corre sin interrupción de un extremo a otro, formando las restantes.
una especie de laberinto de calles que se cortan en semiplazas o terminan ante otro edificio. El casco urbano era casi un cuadrado. Después de la emancipación de la Nueva Granada, la ciudad de Tunja fue la capital de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En esta época, el departamento de Boyacá cubría territorialmente todo lo que hoy es el oriente de Colombia. Coincidente con esto, se realiza por Alexandro Vélez el único plano del siglo XIX de la ciudad de Tunja y que sirve como punto de referencia. Se evidencia que el límite de desarrollo urbano eran las Cárcavas y el río Jordán, que actúan como limitantes y direccionan el crecimiento de la ciudad. La importancia de las mismas radica en que son barreras naturales que establecen el desarrollo centrípeto de la ciudad. Y el río Jordán, denominado en el plano de los gallinazos, ha direccionado el crecimiento de la ciudad. Este es el punto de partida. El problema de la ciudad es común a todas las ciencias sociales. Resignifica para la historia una afirmación de los marcos conceptuales y de las metodologías con que nos acercamos hoy a estudiar el territorio y la ciudad. Como menciona Germán Mejía Pavoni, tradicionalmente esos marcos han sido adecuados para el estudio de la política, de la economía, de los sectores sociales, de las ideologías, de las mentalidades tomadas desde la perspectiva dinámica, pues lo que las convierte en historia es la inclusión en ellas, es la categoría de tiempo. El espacio físico está en constante transformación y en ese cambio se torna histórico. El problema de la ciudad surge desde cómo y cuándo y con qué signos se acerca en sus continuidades, cómo las constancias, recurrencias, hacen que adquiera presencia como un espacio que congrega. La ciudad no es solo el contenedor de las actividades humanas, es también, y en particular el espacio público, el lugar donde se evidencian los cambios. ¿De dónde salen los cambios? Las evidencias surgen, el cómo se organiza alrededor de los sistemas sociales, la reconfiguración de los estratos sociales y su orden espacial, la legibilidad en las calles, las casas, plazas, templos. La ciudad es el centro articulador de los intereses que se articulan en el espacio público y en él se reflejan las transformaciones políticas, porque está inscrita en un sistema territorial que se configura desde lo político. La institucionalidad y su impronta. Para entender el problema del espacio y sus transformaciones en el Olimpo radical en Tunja, es necesario remitirse a la organización del territorio. En ese momento era el Estado soberano de Boyacá, que fue una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia. Este ente territorial fue creado el 15 de junio de 1857 con el nombre de Estado Federal de Boyacá y fue oficialmente reconocido como Estado de la Federación en la Constitución Nacional de 1858 y finalmente denominado soberano en la Constitución Nacional de 1863. El Estado subsistió hasta el 7 de septiembre de 1886, cuando entra en rigor la Constitución Política de Colombia de 1886 y pasa a llamarse Departamento de Boyacá. La estructura administrativa del Estado de Boyacá durante el periodo de 1857 a 1886 se organizó en 3 niveles de administración: central, intermedia y local, donde cada uno de los entes territoriales, nación, departamento y distritos, contaron con funciones específicas dadas por la Constitución y la ley. El sector central de la administración se integró por el presidente del Estado y las secretarías de despacho, denominadas Secretarías del Estado. El sector intermedio por los prefectos municipales y el sector local por el alcalde y los cabildos, que luego tomarán el nombre de municipalidades. El nivel de progreso del Estado
se supeditaba en primer lugar al desarrollo de la industria, fomento de la infraestructura, explotación de los cultivos agrícolas, desarrollo de vías de comunicación terrestre y fluvial, promoción de la instrucción pública. En segundo lugar, la implantación de un sistema fiscal que generara recursos para ser reinvertidos en los diferentes ramos de la administración pública. Y en tercer lugar, la reforma de la administración de justicia. Todas estas funciones de carácter público debían tener espacios representativos en la ciudad, hecho que no ha sido analizado ni estudiado, sobre todo en el caso de ciudades que son de carácter intermedio, como lo es Tunja. Desde 1868 se expidió la Ley Quinta que facultó al gobierno para hacerse cargo de la instrucción primaria. Para 1869 existían en el estado 101 escuelas públicas. De este número, en Boyacá había 3 colegios que se situaban en Tunja, Chiquinquirá y Moniquirá. El primer colegio que se organizó fue el de Boyacá, mediante el decreto de 29 de diciembre de 1857. El segundo fue el de Chiquinquirá, mediante decreto del 26 de febrero de 1858, además de 9 colegios privados financiados por particulares. El Estado, además, recaudaba contribuciones directas e indirectas para su funcionamiento. La infraestructura es incluyente con las vías de comunicación, pensadas con el fin de generar progreso a partir del comercio y de la industria. También incluía las construcciones para penitenciarías, cuyos gastos estaban a cargo de las rentas generales del Estado. En Tunja, en el antiguo convento de Santo Domingo, funcionaban las oficinas públicas del Estado, la Asamblea Legislativa, la Administración General de Hacienda y la Presidencia del Estado. En el antiguo convento de Santa Clara funcionaba el Hospital de Tunja, que era el único perteneciente al Estado y era de carácter oficial. Se tenía como impresión la Gaceta Oficial de Boyacá, que empezó a circular el 1 de enero de 1858. En Policía y Fuerza Pública contaba con 60 hombres en servicio en tiempos de paz y fueron organizados como casa de beneficencia entre 1858 y 1868, año en que fue incorporado al gobierno del Estado. Todos estos cambios que he mencionado se dan bajo esa fisonomía colonial que en el siglo XIX pervivía. ¿Cómo se adaptan los edificios a estas nuevas funciones? Es solo una parte de la propuesta de los radicales. El espacio público, ¿cómo se transforma? La fisonomía de la ciudad, ¿cómo se transforma? La introducción de nuevos sistemas de transporte. No hay una investigación que mida y establezca cómo se dieron estas nuevas relaciones entre lo público y lo privado. No hay referencias claras sobre los equipamientos públicos, como sí se mencionan los usos de los edificios. Las palabras claves entonces de esta investigación serán Tunja, radicalismo, ciudad y espacio público. Justificación. Esta propuesta es una mirada distinta para comprender las transformaciones de Tunja desde mediados del siglo XIX. El periodo planteado es de 1857 hasta 1886, correspondiente a la época de los gobiernos radicales. Tiene como punto de partida las constituciones de 1853 y el punto último de referencia es de 1886, correspondiente al periodo de la regeneración. El final de la guerra entre 1810 y 1819 se dará fundamentalmente en lo que hoy son los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander del actual territorio colombiano. Es el primer cambio. Marca el final del periodo denominado orden colonial y el nacimiento de un nuevo orden, el republicano.
El siglo XIX es una etapa de transición que permitirá la construcción del Estado-Nación, por ello todo está incluido: el territorio, la sociedad, la ciudad. Autores como Alberto Corradain y Silvia Arango mencionan que la ciudad de Tunja estaba estancada, donde la ciudad y su estructura urbana no crecían. Los estudios de población presentan cifras decrecientes de la población urbana. Es un centro detenido en el tiempo. Sin embargo, tras esa estructura colonial, subyace implícito el espacio urbano, entendido como el nuevo uso de estos espacios que tenían un carácter público. La emancipación de la estructura colonial tiene implícito el cómo y para qué se aproxima ahora el ciudadano a esta nueva realidad. Cambian las estructuras. Es la nueva relación de los espacios internos con la ciudad. La importancia de este trabajo radica no solamente en llenar este vacío histórico, es estudiar cómo este microuniverso puede ser representativo del impacto de las nuevas políticas liberales en ciudades intermedias, que además como Tunja vinculan una parte vital del centro del país. La estructura, las dinámicas, las nuevas funciones, los cambios, el cómo las relaciones políticas y socioeconómicas que se generan con los gobiernos radicales hasta la regeneración intervinieron para entender de qué modo cambia la sociedad y de qué modo estas relaciones se espacializan y toman el poder del control urbano. Pero hay muchos factores a tener en cuenta y, como menciona Corradain, en la Nueva Granada había el vacío producido por una carencia de profesionales en el siglo XIX y se refleja en la falta de iniciativas y en la calidad modesta de un periodo identificado por la crisis económica causada por las deudas contraídas por la guerra, por la limitada capacidad de exportación y un sinnúmero de factores negativos. Por otra parte, los gobiernos liberales darán los pasos firmes para la laicización del Estado colombiano. Por ello, el problema de los cambios ocurridos en la ciudad de Tunja son representativos del nuevo poder que significa lo urbano y el crecimiento de la infraestructura que delimitará para siempre, de una forma definitiva, lo rural y lo urbano, y la ruptura definitiva con una forma de pensar y de usar la ciudad. Sin embargo, en el espacio y resistencias al cambio, hay permanencias que se explican a través de las dinámicas sociales del trabajo. Será demostrar dónde y cómo sucedieron.